Damos gracias a Dios por este tiempo, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tener, esperamos en Dios, un buen tiempo juntos para poder estudiar la palabra del Señor en nuestra serie El Reino de Dios. Venimos estudiando la constitución del reino, mis hermanos, el Sermón del Monte. Y yo creo que hemos venido analizando muchas cosas que son muy, pero muy especiales para nosotros como creyentes, de la esencia, ¿no? El fondo de lo que tiene que ver con la vida en Cristo, la vida en el Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver un tema curioso, que no deja de, bueno, como todos en el Sermón del Monte, creo que todos son picantes, ¿verdad, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, son temas que son así bien, muy puntuales, que van y atacan el corazón del por qué hacemos las cosas, sino tanto del asunto externo, sino del por qué hacemos las cosas. Y por eso que usted ve hoy el tema algo curioso también. Se pide al pastor que coloque ahí el título de nuestra enseñanza hoy. Y tiene que ver con la iglesia hollywoodense. La iglesia hollywoodense. Y cuando yo le... ya usted se va a dar cuenta más adelante por qué el título, ¿no? Cuando yo le menciono a usted la palabra Hollywood, bienvenidos a los hermanos que están entrando, ¿qué viene a su mente? ¿Películas? Sí. ¿Actores? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el propósito de las películas? ¿O cuál es el propósito de un actor? Entretener. Otro de los puntos también es de que todo lo que hacen, lo hacen ¿por qué? Para obtener el aplauso del público, ¿no? O la aprobación de la gente. Se esfuerzan al máximo para obtener la aprobación del público. Y es no es alcanzar fama, muy bien, no es la realidad, ¿sí? No es la realidad de su vida, sino que ellos viven de ejecutar papeles o ¿sí? Personajes, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanos, que es un tema algo curioso, y ustedes se van a dar cuenta que hay una base bíblica aquí, una palabra que vamos a analizar más adelantito, y precisamente, fíjense, hermanos, es el punto el cual el Señor atacó fuertemente al sistema religioso en aquel tiempo que Él habló esto. Y sin lugar a dudas, es un tema el cual es trascendente para nosotros hoy en día, ¿sí? Para poder vivir acordes a lo que el Señor quiere que vivamos. Y fíjense, hermanos, que la realidad es una realidad la cual es algo tan sencillo desde la perspectiva cuando dependemos totalmente de Él, ¿sí? Pero que en realidad, fíjense, muchas veces el sistema en que nos sumergimos nos comienza a demandar cosas, y es ahí donde comienza entonces cada creyente a tener que responder a las demandas del sistema. Y comenzamos a vivir pues acorde a las demandas del sistema y no a la sencillez que el reino nos plantea. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Grande la maravilla del Señor, ¿sí? Hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. De ahí para allá lo demás es fruto de. Pero el sistema nos exige. Y muchas veces podemos caer en errores de los cuales el sistema religioso en el tiempo que el Señor Jesucristo le tocó vivir, específicamente se dirigía a los escribas y a los fariseos, que eran dos sectas religiosas en aquel tiempo que dirigían el sistema de adoración del pueblo de Israel. Imagínese usted. Era una situación bien difícil. Ahora, vamos a entrar, mis queridos hermanos, y les invito a que vayan al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 6. El Señor, después de venir hablando en el capítulo 5 de aspectos importantes con relación a la ley, aquí hace un giro específico. Fíjense, y comienza a hablar de algunos aspectos con relación a la vida pública de cada uno de nosotros. Podemos llamarle, alguien le llama, el profesor John Stott le llama la vida religiosa, ¿sí? Del creyente.
las prácticas que hace. Y vamos a entrar en Evangelio según Mateo capítulo 6, y vamos a entrar a una sección, fíjense hermanos, en donde nuestro Señor Jesucristo aborda 3 temas específicos. Bueno, con un principio aborda 3 aspectos específicos que deja por sentado que el creyente en Él hace. En ninguna manera el Señor viene aquí a abrogar las prácticas que como pueblo de Dios estamos llamados a hacer. Y son, por ejemplo, el que es la traducción en la Reina Valera habla de limosna, que le quiero ser sincero, es una palabra que a mí en lo personal no mucho me gusta, tal vez por el contexto que le hemos escuchado, ¿verdad? Que limosna significa, o le hemos denigrado tal vez, que significa que dar un par de centavos a una causa. Y mucha gente hasta utiliza como hasta con un despectivo, ¿verdad? Vos una limosna trajiste, por ejemplo. Pero la palabra ahí traducida no tanto significa eso. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa. Pero el Señor ataca 3 aspectos importantes, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo que Reina Valera traduce la limosna. Luego el Señor habla de la oración. Y luego habla del ayuno. Mire que son 3 prácticas que el Señor, como vuelvo a repetir, deja por sentado que el creyente hace. Pero para que entendamos un poco, cuando hablamos, porque vamos a mencionar mucho esta palabra, ¿sí? La palabra aquí limosna, hermanos, la palabra traducida aquí en el idioma que la Biblia fue escrita, tiene que ver con el obrar misericordia, ¿sí? En otras palabras, si usted, por ejemplo, revisa otras traducciones o otras versiones de la Biblia, algunas hablan, como por ejemplo lo que menciona el verso 2, cuando pues des limosna, tiene que decir, cuando pues hagas misericordia o hagas piedad a otro, cuando tengas misericordia de otro. Entonces es lo que significa en sí, ¿sí? El obrar misericordia, ¿sí? Ahora, esto puede conllevar ya sea dinero, que también cabe, o podría ser también otro tipo de obra específica que tenga que ver con brindar piedad y misericordia a otra persona. Pero bien, hoy específicamente vamos a hablar, ¿sí?, de la primera parte, hasta el verso 4. Y les invito a que lo leamos. El 1 al 4 dice la Escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mire, y para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos avanzando. Vemos en primer lugar, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo aborda este tema. En primer lugar dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En primer lugar tenemos que aclarar algo. El Señor aquí está dejando por sentado que el pueblo de Dios, de lo que Él comenzó a describir en los versos anteriores o capítulos anteriores, en donde Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Estamos llamados a mostrar nuestra justicia al mundo, ¿sí? Estamos llamados a obrar. El pueblo de Dios es el encargado de mostrar misericordia al mundo. Eso es fijo, no lo vamos a dejar de a un lado. Y el Señor lo da por sentado, porque es la naturaleza del ciudadano del reino. Tener misericordia, el ayudar, el bendecir a otra persona. Eso está fijo, ¿sí? Dentro de la naturaleza del creyente, las obras y la justicia es inseparable. Santiago lo explica de otra forma, dice, ¿verdad?, que la fe sin obras es muerta. ¿Recuerdan eso ustedes en Santiago? La fe sin obras es muerta. Por supuesto, hay una famosa frase, ¿no?, la cual tiene que ver con que nosotros no somos salvos por las obras, ¿sí? Pero sí, siendo salvos tenemos que orar. Carlos Haddon Spurgeon decía esto: solo la fe salva, ¿sí? Pero la fe que salva
no está sola. Las obras en el creyente son fruto de su fe. Entonces esto, mis queridos hermanos, está por sentado. El Señor no discute ese punto. Lo encontramos desde el principio en el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia. El pueblo de Dios está llamado a hacer misericordia al mundo. Y lo que el pastor Eddie explicó el domingo anterior, y aún no solo y aún entender quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Porque nuestro prójimo no solamente es aquel el cual me cae bien, o es de la misma ideología nuestra, sino que nuestro prójimo es todo, aún hasta los que les caemos mal. El pueblo de Dios está llamado a eso. Pero el punto principal, el cual el Señor aquí ataca, ¿sí? Son varios, pero vamos a hablar de específicamente dos, el cual tiene que ver, mis queridos hermanos, con la motivación del por qué hacemos las cosas, o el objetivo del por qué hacemos las cosas, que era lo que los fariseos en su momento habían desviado totalmente. Y por eso es que el Señor comienza y les dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Miren, para ser vistos de ellos. Guárdense, tengan cuidado de hacerlo con ese objetivo. ¿Y aquí qué está diciendo aquí el Señor? El hacer cosas, el obrar con un objetivo interno de tener la aprobación de la gente. ¿Me explico, hermanos? En el que nuestro objetivo sea el poder ser aprobados por el sistema, aprobados por nuestra gente. Hacemos las cosas porque esperamos la aprobación de ellos. Y ahí, hermanos, entramos a un problema muy grande, y que es lo que el Señor aquí está atacando fuertemente. ¿Por qué? Mire, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor aquí plantea el argumento principal y la sentencia, ¿no? Guárdense, no lo hagan así. Que su principal objetivo no sea el ser vistos, y más adelante vamos a ver el ser aplaudidos. El fondo, mis queridos hermanos. Y por eso es que planteamos la temática y el título de hoy, porque muchas veces podemos estar caminando, queridos hermanos, en el hacer las cosas por a ver quién dice, porque a ver qué dice la gente, o por el interés de que me interesa más la aprobación de la gente que del Señor. ¿Sí? Cuando en el Nuevo Testamento encontramos más líneas en que el cristiano o el creyente, encontramos más líneas en que no va a ser aprobado por la gran mayoría, ¿sí? Sino que va a ser contracorriente. En el mundo, dice el Señor, los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Al sistema, a la gran mayoría, muchas veces los creyentes no van a caerle bien. Hay más tendencia a eso. Entonces el Señor viene y ataca eso fuertemente, queridos hermanos. Ataca eso fuertemente. La advertencia fundamental que lanza Jesús es contra hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice, para ser vistos de ellos. A primera vista, estas palabras parecen contradecir lo que decíamos el mandato anterior de ser luz, pero que en general no es así. La clave, miren, hermanos, se halla en el hecho de que Jesús habla contra pecados diferentes. Es nuestra cobardía humana la que hace decir: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y nuestra vanidad humana, dice, nuestra vanidad humana, mi hermano, la que lo hace decir que nos guardemos de practicar nuestra piedad delante de los hombres. Nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿sí?, de querer aumentar nuestro egocentrismo, nuestra vanidad, a través del hacer obras. Por ponerle un ejemplo, así, cuando usted hace algo para querer sentirse mejor, o para querer sentirse bien delante de los hombres, delante de las personas, ¿sí?, y quiere que todo el mundo sepa lo que usted hace. Y es lo que viene ya específicamente más adelante. Miren, el gran problema de que nosotros queramos tener un amor a la aprobación religiosa. Un amor a la aprobación religiosa. Y el Señor lo llama de una forma bien fuerte. Y en el verso 2 dice: cuando pues
hagas misericordia a otra persona, escuchen, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y hay algo bien interesante aquí, la palabra que el Señor utiliza aquí, fíjense hermanos, es la palabra hipócrita. Y la palabra hipócrita, fíjense, en el idioma que la Biblia fue escrita, tiene que ver con una persona que es un actor. ¿O han visto ustedes los famosos mimos? ¿Sí? Que se ponían una y otra máscara para representar un tipo de personaje para ser aplaudido. Un teatro o una película, como ya lo contextualizamos un poquito en nuestro tiempo hoy, ¿verdad? La palabra ahí traducida significa eso. Alguien que se pone distintas máscaras para ser alabados por los hombres. Alguien que comienza a fingir su naturalidad, su forma de ser real para ser alabados por los hombres. Y aquí el Señor viene y condena claramente cuando dice, cuando pues hagas misericordia, escuchen, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Saben a qué nivel habían llegado los fariseos, mis hermanos? En aquel tiempo habían trompetistas y los contrataban intencionalmente y le decían, mira, le llamaba o le mandaba un WhatsApp, ¿verdad? Mira, mi hermano, fíjate que mañana precisamente voy a ir al sector del templo donde llega mucha gente con necesidad y necesito que llegues, por favor, y cuando yo me vaya acercando vas a tocar la trompeta para que todo el mundo se dé cuenta de que voy a darle dinero o comida a esa persona que está enferma. ¿Me explico, hermanos? Ellos literalmente hacían eso. O si no, lo invitaban a las sinagogas cuando llegaban con su ofrenda para que tocaran trompeta, para que todo el mundo se diera cuenta, miren hermanos, de qué es lo que él llegaba a hacer. Entonces yo hago una pregunta: ¿cuál era el principal propósito de esta gente? Sentirse aprobados. ¿Sí? Se ponían una máscara. Ellos no es que eran generosos. Ellos querían, ¿sí?, ser aprobados por la gente. Y qué triste es esto, hermanos. Qué triste es esto, ¿saben por qué? Porque puede surgir hoy en día que el creyente quiera vivir aparentando muchas cosas, poniéndose máscaras o tratando de ejecutar una película de piedad, ¿sí?, para ser aprobados por la gente. Es un peligro bien grande el que el creyente puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra dice, para ser alabados por los hombres, es de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y la recompensa que la persona obtenía era ser aplaudido. ¿Sí? Y hasta ahí nomás. Para el Señor no tenía ningún significado en el reino cuando usted hace algo para ser alabado. Y miren, hay ejemplos, tantos ejemplos que puede ver en esto, mis queridos hermanos. ¿Sí? Como por ejemplo cuando alguien obra, ¿no? Y viene y se para, por ejemplo, en el culto. Y yo doy gracias a Dios por mi vida porque había tal necesidad y la cubrí. Amén. Gloria a Dios por el hermano. ¿Sí? O cuando alguien, por ejemplo, da una ofrenda y está internamente agobiado porque mencionen que la dio. O cuando, por ejemplo, miren hermanos, errores que posiblemente históricamente hemos cometido, las iglesias han cometido, es de que cuando se quiere levantar algún tipo de ofrenda al pizarrón, vamos a apuntar aquí, ¿sí?, para ser vistos por la gente. Es un error, mis hermanos. ¿Sí? Y aún más adelante vamos a observar que no basta la generosidad. No basta la generosidad. El principal punto, ¿sabe usted que no es la generosidad y mucho menos la cantidad, sino la intencionalidad con que usted lo da?
¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo por el que usted ofrenda? ¿Sí? Y el principal objetivo es el hacerlo conforme al Señor. ¿Y cómo es hacerlo conforme al Señor? El que usted cuando algo lo hace con un profundo anhelo y deseo de que se satisfaga la necesidad de alguien. Y no tanto para ser aprobado, ni por la gente, ni aún por nosotros mismos, porque es la frase que más adelante el Señor utiliza, donde dice que cuando tú des limosna, mire, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, en el sentido de una aprobación propia. O sea, yo sí soy bueno, pues, porque dimos esto. Gloria a Dios por mí. ¿Me explico, hermanos? Miren, hermanos, si algo nuestro Señor Jesucristo ataca fuertemente en el Nuevo Testamento, es el egocentrismo, la aprobación del yo. Y yo le quiero invitar a usted, y yo sé, mire pues, hermanos, tenemos por naturaleza eso. Cuando usted no se ha sentido bien, cuando por ejemplo usted hace algo y quiere que lo mencionen y no lo mencionan los hermanos, que no mencionan que yo lo que hice y que no mencionan, y mucha gente se va molesta y dice, no, yo mejor ahí quizás no voy, porque uno hace cosas, mire usted, es cierto que no lo hacemos para la gloria de nuestra, pero hay que mencionarlo por lo menos. Pero ¿qué es la gana que se mencione? ¿Cuál es nuestra satisfacción? ¿Que mencionen nuestro nombre o satisfacer la necesidad de alguien? Es interesante este punto, hermanos. ¿Sí, hermano? ¿Usted había levantado la mano? Uh-huh. Uh-huh. Sí. O sea, la intención. Exacto. Exacto. Exactamente. Por eso se hace en el nombre de la institución, porque quiero no la institución. Fíjate, aquí ese es un punto que sí lo traigo aquí al final, hermanos, que tenemos que alcanzar entender la postura de lo que la institución eclesial ya como institución está llamada a hacer. Porque existe mucha gente que ofrenda, por ejemplo, que tal vez no es parte de, y es necesario que se le rindan cuentas de lo que se hace. Y esto de igual forma también motiva a otras personas que puedan, o a otras iglesias que puedan involucrarse en el reino de esa forma, ¿no? Entonces aquí el punto que el Señor toca, miren hermanos, es la intencionalidad del por qué yo hago las cosas, del por qué doy ofrenda, del por qué yo ayudo a otra persona, del por qué yo estoy involucrado en la iglesia como tal. Miren hermanos, pueden existir momentos donde usted diga, tengo que ir a la iglesia porque si no voy hablan de mí. Es que usted va porque usted quiere, usted va porque usted le apasiona, usted va porque usted anhela específicamente la búsqueda del Señor. O sea, en otras palabras, mis hermanos, a lo mejor no debe de importar qué es lo que piensa el resto. O sea, a usted no lo aprueba, sí, otra persona. Usted debe de buscar la aprobación del Señor y no la de otra gente. Y miren, hermanos, cuando comenzamos a vivir en esa libertad, le puedo asegurar que usted va a disfrutar su vida en el Señor. Pero uno de los problemas por el cual no disfrutamos la vida en el Señor es porque a nosotros muchas veces nos condiciona lo que otra persona piensa de nosotros. Y es ahí donde comenzamos a ponernos máscaras. Y si usted se da cuenta, mis queridos hermanos, es que existe mucha gente que habla de una forma en la iglesia y de otra forma en otros lugares. Y hasta el vocabulario cambia en la iglesia, ¿verdad? Mi querido hermano, que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Yo deseo que usted pase el mejor de los días en este día. O sea, hasta así más como, ¿qué? Más para vernos más santos. Cuando estemos llamados a ser transparentes, hermanos. A ser normal. Es un peligro.
Es un peligro. Y saben, aquí hay una cosa bien interesante que podemos hablar un poquito más a profundidad. Miren, y lo que tiene que ver con la presencia del Señor en nuestras vidas. No sé si a usted, mi hermano, le ha pasado, si usted ha visto algún ejemplo en algún momento en donde alguien, ¿sí? La famosa frase que conocemos, cuando alguien saluda con sombrero ajeno. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia. Yo las he tenido y pobre la gente, ¿no? Sí, cuando alguien, por ejemplo, sabe que el mérito no fue de él en el trabajo o no sé, en el estudio o algo, en la universidad, donde usted quiera, ¿sí? Y viene una persona que tal vez fue el que se esforzó por hacer las cosas y resultan alabando o dándole el crédito a otro. Pero lo más duro es de que ese otro que le dieron el crédito se la cree y termina pues levantando pompa también por lo que él no hizo. ¿Cómo se mira esta persona, hermano, cuando usted sabe la verdad de las cosas? Uno dice, Padre Santo, qué cara la de de llegar a saludar con sombrero ajeno. ¿Saben, hermanos? En el reino del Señor, ¿sí? Nosotros podemos llegar a lo mismo, de querer saludar con sombrero ajeno, porque la Escritura dice que Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando usted hace algo para la gloria de Dios, sin lugar a dudas, fue porque el Espíritu del Señor fue quien provocó en usted eso. Decía una famosa frase de Juan Calvino, el cual decía: todo lo bueno que ven en mí es el Señor, y todo lo malo que ven en mí, ese sí soy yo. Y es así, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con querer presentarnos en una sociedad religiosa, ¿sí? Dando pompa o queriendo siempre poniéndonos máscaras, ¿sí? Por ejemplo, miren, la iglesia se ha infundido tanto en este problema que existe mucha gente con problemas interiores en su vida, o en su familia, o en su matrimonio y todo. Y sabe, el peor error, ¿sí?, que muchas veces puede cometer el creyente es mantenerse siempre y poniendo una máscara. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo están? Bendecido, hermano. ¿Y su casa? Miren, nosotros somos una bendición. Somos un amor en nuestra casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo de abrir su corazón, de venir y contarle al hermano sus problemas. Porque el hermano lo que hace es chismosearle al resto. Y en vez de bendecir, lo que hace es terminarlo. Decía el pastor John Stott, ¿sí? Un pastor inglés, el cual decía esto: no conozco ningún otro ejército en el mundo, decía, el cual en la guerra, en vez de ir a recoger sus caídos o sus heridos, en vez de ir a recogerlos como hace todo ejército, porque es una ley que hay en el ejército, mi hermano, cuando hay un caído en guerra, hay un herido, aunque esté el fuego fuerte, ¿no?, se meten y hacen hasta lo imposible por sacar a sus heridos. Y el pastor John Stott decía esto: no conozco otro ejército sino a la iglesia cristiana, decía, la cual en vez de ir y recoger sus heridos, les termina dando el tiro de gracia. Entonces, como en nuestra iglesia o en la iglesia en general no existe una cultura de misericordia y de gracia, tenemos que andar poniendo máscaras. Nos tenemos que andar revistiendo nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos ser transparentes. ¿Sí? Y eso los puedo decir yo con experiencia propia. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado? Miren, hermanos, ayer lo decíamos en el Instituto Bíblico con los alumnos. Les hago una pregunta: ¿acaso usted no ha llegado a un momento que no tiene ni siquiera ni ganas ni de orar ni de leer la Biblia? ¿No le ha pasado a usted eso? Amén. A mí sí. ¿Ah? Yo he tenido momentos que no quiero saber nada. Iglesia, ni me mencionen, por favor. Sí. Pero hoy les hago una pregunta: ¿cuántas veces he venido? Miren, alguien que venga con uno, por ejemplo: hermano, quiero predicar con usted, fíjese. Vamos a ver, hermano. Fíjese que últimamente he estado sin ganas ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de congregarme, hermano. Se lo cuento aquí con todo mi corazón.
Nadie lo hace, porque si lo hace, lo que hace es que usted sí, hermano. Es que usted sí comienza. ¿Por qué? Porque somos buenos, como hablábamos anteriormente, para observar el pecado del otro cuando yo no estoy en ese pecado. ¿Me explico, hermanos? Pero que yo también he estado. Y el Señor nos manda a tener misericordia. Pero entonces el pueblo de Dios comienza a utilizar lo que el Señor Jesucristo que dice, no sean como los hipócritas, a comenzar a colocarse máscaras, ¿sí? Porque si no, a usted no lo aprueba el sistema y usted necesita que lo apruebe el sistema, aunque el Señor no lo apruebe. O sea que nos importa más la aprobación de la gente más que la aprobación del Señor. Y aquí cuando el Señor habla, hermanos, de la recompensa que alguien puede decir, ¿y cuál es la recompensa que el Señor da? La recompensa que el Señor da, hermanos, se refiere aquí a la satisfacción interna que usted puede sentir cuando, como vuelvo a repetir, usted satisface la necesidad de alguien. Esa es su recompensa, no que sepa el resto de la iglesia. ¿Sí? Y hoy en día, miren, hermanos, vivimos en una cultura de redes sociales en la cual estamos muy, pero muy, en una tendencia cercana a caer en esto, como decía la hermana. Hoy en día mucha gente, si no está reportando lo que hace en redes sociales, en los estados de WhatsApp, por ejemplo, no está tranquilo. Y yo le contaba al grupo anterior el domingo pasado que tuve la experiencia con un pastor que se acercó conmigo. Me dijo, fíjese, hermano, que tengo un problema, me dijo. Y ese, hermano, fíjese que se me está acusando que no hago nada porque no coloco las cosas en mis estados de WhatsApp. Así me dijo el hermano. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque quieren que yo coloque todo para que miren todo donde ando. O sea, ese es otro extremo, ¿verdad, hermanos? Y es un peligro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día encontramos, ahorita en la pandemia, por ejemplo, hubo gente, ¿no? Y va a selfie cuando le fue a entregar víveres a una persona. ¿Para qué? ¿Por qué lo puso? ¿Por qué lo hizo? Porque vivimos en una cultura, la cultura del like. ¿Cómo se llama ese término, pastor? ¿Usted sabe? Dictadura del like. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos den likes. Y cuando usted hace una publicación, mire cómo la cultura nos va llevando a esto. Por ejemplo, cuando usted hace una publicación en Facebook o donde usted la ponga, ¿qué es lo que espera? Likes. Y yo le puedo asegurar, tal vez nosotros porque somos ya personas más maduras, pero las generaciones actuales, el pastor ahí tocaba un tema un día con relación a esto, que hay jóvenes, escuchen ustedes, hermanos, que se deprimen porque no les dan like en Instagram. Y se enferman porque no les dan like. ¿Por qué? Porque el sentido de aprobación de la gente nos importa. Porque no hubo reacción. La pregunta es esta: ¿por qué hizo la publicación? ¿Me explico, hermanos? El fondo del por qué hacemos las cosas. ¿Sí? El yo. Hay que tener cuidado con el yo, mis hermanos, en el reino del Señor. Aún dice el Señor, fíjense, que aún haciendo lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Haciendo lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros ni lo que tenemos que hacer hacemos, o sea que no nos pueden llamar ni siquiera siervos inútiles. Algo más bajo a eso no sé si habrá. Nada. Entonces un tema de fondo, fíjense, hermanos, muy importante aquí. El sentido de aprobación. Y miren, hermanos, tenemos una enseñanza con relación a esto que lo vamos a ver más adelante, que son 11 señales de inmadurez. Y la número 5 específicamente, si no estoy mal, es sentido de aprobación. Una persona se puede considerar inmadura espiritualmente cuando todo lo que hace espere que alguien reaccione a ello. Es que usted no está haciendo cosas para que la gente reaccione, mi hermano. Usted y yo hacemos cosas para la gloria del Señor, aunque nadie se dé cuenta. Pero ¿cómo cuesta lidiar con esto? Y la primera lucha es con uno mismo. Porque me puede decir, no, porque yo vine a hacer esta jornada de evangelismo y nadie se dio cuenta. ¿Cómo es posible que mi iglesia no se dé cuenta que yo hice esto? ¿Pero y qué tiene que su iglesia no se dé cuenta? ¿Acaso no usted glorificó al Señor mediante llevarle el evangelio a otra persona? La recompensa del Padre es la satisfacción, como vuelvo a repetir, mis hermanos, que podemos sentir cuando obramos en alguien. Y pasamos al siguiente nivel de llegar a ser una iglesia hollywoodense cuando hacemos las cosas por la aprobación de la gente.
que nos interesa o mejor dicho, intencionalmente ejecutamos algo, pero para ser vistos, que fue el nivel que llegaron los fariseos. O sea, ellos intencionalmente, sí, bueno, tengo que, esta ofrenda es, y la voy a hacer tal día, el día jueves, porque el jueves es día de mercado. Así que si yo contrato al trompetista el jueves, ¿sí? Miren, hermanos, y con este ejemplo podemos aplicarlo en un sinfín de lugares, en un sinfín de momentos o contextos de nuestra vida. Yo supe una vez, fíjense, de un estudiante bíblico, en el seminario donde yo tuve la oportunidad de estar, algunos de los internos los enviaban a iglesias a que fueran a dar sus prácticas de homilética o de predicación expositiva. Y resultaban unos elementos ahí que decían, a mí por favor mándeme el domingo, porque el domingo llega más gente. Martes no, porque los martes casi no llega nadie. O sea, ¿cuál es su propósito con dar el mensaje? ¿Ser aplaudido? ¿O dar el mensaje? ¿O que alguien sea edificado, no importa que sea uno? Qué tremendo, ¿no, hermanos? El sentido de aprobación es algo que el Señor condena en gran manera. Es algo muy, pero muy peligroso, mis hermanos. Entonces, la exhibición teatral se hace por aplausos. Es el propósito y el objetivo, hermana. Uh-huh. Reintegrar. El reintegrar. Volver a darle la oportunidad de creer, de que vuelva a ser parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Y miren, ¿y saben cuál es el problema con esto, hermanos? Es un muy buen punto. Miren, pues, ¿saben cuál es el problema con esto? Que muchas veces nosotros, como les digo, reaccionamos y nos alardizamos también, nos rompemos las vestiduras cuando el pecado de alguien sale a la luz. ¿Sí? Ahí, o sea que es pecado hasta que sale a la luz. Cuando el Señor dijo en su palabra, oísteis que fue dicho que todo el que adulterare pues peca, pero yo os digo, dice el Señor, que aunque ustedes con que miren ya adulteraron. O sea, nosotros llegamos al punto también casi igual que los fariseos a ponerle escalas al pecado. Entonces, con relación a este punto, es importante que nosotros tengamos misericordia de toda persona. O lo que ella decía, el sentido de sospecha. El sentido de sospecha puede existir en todos nosotros, porque usted y yo todos somos vulnerables. Miren, hermanos, eso está como que el Señor, ¿verdad? No, es que a mí me admira la misericordia que el Señor tiene. Hay un canto que dice de Alex San Pedro que dice, a pesar de mí. El Señor conoce nuestro pasado, presente y futuro. Y a pesar de que sabe que nosotros en cualquier momento, Él sabe que nos vamos a equivocar más adelante, aún así nos usa. ¿Cómo conectamos esto? En el sentido, mire, hermanos, de que seamos transparentes. La iglesia del Señor está para ser transparente y para bendecir, para ayudar a otro. Tengamos cuidado con querer estar viviendo todo el tiempo para ser aprobados por la gente. Vivamos nuestra vida transparente, hermano, incluidos nuestros errores. ¿Sí?
incluidos nuestros errores, incluidos nuestras metidas de pata, como decían. Eso es parte de. Si el Señor fuera como nosotros, no hubiera incluido, por ejemplo, en la genealogía de Jesús a muchos hermanos. Por ejemplo, David, Rahab la ramera. Y miren, hermanos, la problemática del humano siempre va a estar dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros como humanos lamentablemente podemos caer al punto, miren, de querer sentirnos meritocráticos, o sea, en el sentido que todo lo que hacemos porque lo merecemos. Y todas las cosas buenas que suceden es porque nosotros fuimos los que influenciamos. Y el Señor siempre deja esa parte, por eso nos dejó esta carnita, miren, para que siempre y nunca nos olvide que todo es por la gracia de Él. ¿Sí? Todo lo que sucede es porque Él es quien influencia para que suceda, no porque yo necesariamente sea el bueno. Entonces, mis hermanos, creo que una actitud debe ser dejarnos usar por el Señor, de la forma que Él quiera. ¿Sí? Si usted hace algo, gloria al Señor. ¿Sí? Si usted en un proyecto específico da una ofrenda, gloria sea al Señor. ¿Sí? Usted no está llamado a rendirle cuentas a nadie de lo que usted hace. La iglesia sí. La iglesia como institución. Y es pues, yo siempre no me gusta jactar muchas cosas, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, de nombres de iglesias, porque la verdad no. Pero en lo personal, viendo experiencias de administraciones en otras iglesias, yo doy gloria a Dios por la forma que administramos. Porque se informa, porque se reporta, porque se dice, hermanos, miren, aquí está hasta el último blog que se gastó. Eso la iglesia debe hacerlo, eso es otro tema. El uso de las redes sociales, como el ejemplo que ponía de hermana, no vamos a ir al extremo, no, cuidado, no publiquemos nada porque el Señor dice que ni tu izquierda sepa lo que es de tu derecha. No es que estemos dando trompeta tampoco, estamos informando, ¿sí?, de que lo que la gente da se utiliza. Porque imagínese usted que tenemos una cultura también de que no informamos nada. Buena excusa, ¿no? Buena excusa para el liderazgo, por ejemplo. No, cuidado, porque el Señor dice que no tenemos que decir nada. Así que, y todos los fondos, ¿verdad?, saber para dónde están. Pero como el Señor dice que no hay que decir nada, no, tampoco. Estamos llamados a dar informe. Pero en lo personal no. ¿Sí? Si en algún momento sale la plática, pues salió, pero no fue usted el protagonista de que se diera cuenta. Amén, mis hermanos. El punto principal de esto es la intencionalidad, mis hermanos. ¿Sí? Del por qué hacemos las cosas. Si sirvamos al Señor con alegría de corazón, hagámoslo porque nos nace. ¿Sí? Aún, fíjense, hermanos, hoy practicábamos eso con un grupo que estudiamos la Escritura los domingos. Aún, fíjense, hermanos, nosotros, el Señor no es un Dios justiciero. ¿Sabía usted que el Señor aún no es un Dios que nos exige la santidad como tal? Que si no lo haces, mira, un rayo. El Señor quiere que nosotros vivamos para su gloria porque nos nace, no porque nos exige. Porque nos gusta, porque queremos y porque entendemos que es mejor vivir para Él. Pero imagínense qué triste podemos llegar a un punto, no, eso no lo voy a hacer yo porque la iglesia pueda pensar, porque fulano pueda pensar. Si a usted no le interesa que piensen lo que quieran pensar, usted, si lo hace todo para la gloria del Señor, mis hermanos, mientras Él sea aprobado, usted sea aprobado con el Señor o el Señor apruebe lo que usted haga, es nuestra más grande satisfacción. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que cada día podamos hacer cosas con una actitud correcta, con la actitud de que el nombre del Señor sea glorificado. Y esas pequeñas cosas en secreto son cosas que el Señor usa grandemente en su reino. Son cosas que llegan a tener mayor impacto que las que se hace alarde. El pastor John Stott decía también, qué triste es para la gente que hace cosas por recibir un aplauso cuando se encuentra con una iglesia que es algo desabrida. Se llevan a doble bofetada, dice, porque no lo aprueba ni la iglesia ni el Señor. Ese pobre sí, por nada. ¿Sí? Doblemente triste.
Hagamos las cosas, hermanos, para la gloria de Dios. Tengamos cuidado con el amor a la aprobación de la gente. ¿Sí? A usted que no lo condicione. ¿Sabe por qué, hermano? Porque va a vivir toda la vida poniéndose máscaras. Usted no va a poder ser transparente. Usted no va a poder llegar algún día con la iglesia o con su hermano en Cristo. Hermano, le pido un favor. ¿Sí? Ayúdeme a orar por mi hijo. Estoy sufriendo, es un rebelde y me está llegando, se está drogando. Por ejemplo, se está drogando, fíjese, se está agarrando vicios. Ayúdeme a orar. Un alto porcentaje de la iglesia no lo hace. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede, en vez de decir, hermano, yo lo voy a acompañar hoy. Lo primero que hace el pueblo, ya te diste cuenta que el hermano, el hijo de la fulana, hay que hablar con el pastor que le ponga disciplina. Qué triste, hermanos. La iglesia es un hospital y cada banca es una cama de hospital. Usted tiene necesidades, todos tenemos necesidades, todos tenemos luchas y aquí estamos para ayudarnos. Aquí estamos para ayudarnos, no para para que nos hagan auditoría o para que nos escaneen. No, estamos para ayudarnos. Se da por sentado que estamos para ayudarnos. Somos vulnerables, somos pecadores arrepentidos, ¿sí? Y salvados por gracia, justificados por medio de la fe, pero con necesidades. Y muchas veces, mis hermanos, no se sanan las cosas porque no se destapa. Cito una frase que citó el pastor Dante Gebel con relación a una frase que la mamá de él decía. Y le decía, cuando él se hacía un raspón, hey, mira hijo, destapate y quítate eso, porque la herida si no se destapa no sana. Y eso es hasta científicamente comprobado. Cuando usted se pega un raspón, hermano, de aquello como en el asfalto, ¿verdad? O en el cemento, que se va la carnita, si usted agarra y se venda, ¿cómo sigue? No sana. Pero cuando usted la destapa y deja que el aire le pegue, la herida sana. Miren, hermanos, estamos llamados en la iglesia, así como lo oye, estamos llamados en la iglesia a destapar nuestras heridas. Pero hoy en día es un peligro hacerlo, porque usted termina saliendo despelucado si destapa algo. Pero en el proceso, en el caminar, hermanos, tenemos que llegar a ese nivel de madurez, de poder bendecir personas, de poder ayudar personas, de poder estar disponibles para ellos. ¿Sí? Amor a la aprobación religiosa. Así que, mis hermanos, no vivamos de máscaras, no vivamos de que estar todo el tiempo. Miren, eso está desgastante y estresante. Estar siempre, constantemente, aquí ¿qué voy a decir? No, pero si digo esto puede hacer que me lo interprete así, pero sí, no, pero si le digo así puede hacer que piense esto. ¿Qué? Usted no está para eso, mi hermano. Viva su vida en libertad en Cristo. Les invito a que lean Romanos, los primeros 5 capítulos de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. El único que nos puede acusar es el que es nuestro abogado, que intercede por nosotros, Cristo Jesús. Por eso es que dice la Escritura que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Mire lo que le voy a decir ahorita. ¿Sabía usted que el Señor a usted no lo ama más porque usted haga más en su reino? Y mire, que esto no quiere decir que nos acomodemos y dejemos de hacer nada, ¿no? Hacemos el amor por la expansión del reino, trabajamos para la expansión del reino. Gloria a Dios por eso. Pero usted Dios no lo ama más. Porque el amor de Dios no se puede medir. Es absoluto por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él nos amó. Y nos ama. Y nos seguirá amando. Es algo que es muy difícil de entender. Y por eso Pablo lo explica en el capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia abunde? ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. Eso es no entender, porque estamos muertos al pecado y entendemos que una nueva naturaleza no va a querer vivir así. Entonces, mis hermanos, vivamos en transparencia.
Y eso sería significado de alguien con inmadurez que no ha entendido el propósito del reino. O sea, mire, si lo hablamos en un contexto de madurez general donde todos, mire qué lindo sería. Piensen esto, el reino funcionaría, ¿sí? La gloria del Señor sería expandida porque todos tenemos el deseo de hacerlo. Porque puede existir gente también que esté involucrada para ser aprobado. Entonces el Señor cuida esas partes. El Señor nos ama igual. Vuelvo a repetir, ¿significa entonces que no hacemos nada? Usted se lo pierde. Y aún hasta puede ser señal de una fe flaca. ¿Sí? Exacto. La intencionalidad de Pablo. Y aquí podemos llegar al punto de la intencionalidad. Por eso es que el Señor, mire hermanos, ataca no tanto los actos, sino la intencionalidad. Lo que hay en nuestro corazón cuando algo hacemos. No quiere decir que no vamos a dejar de ofrendar. No quiere decir que vamos a pensar, por ejemplo, en las misiones transculturales, ¿no? Cuando pensamos en esto, yo, Señor, anhelo que esto que se va a dar sea, Señor, para que su palabra llegue a alguien que la necesita y pueda ser salvo. Por eso damos. ¿Sí? Por eso damos. Esa debe ser nuestra intención. Pero bien, son puntos bien especiales, hermanos, los cuales el Señor nos enseña en su palabra, que sin lugar a dudas son para que nosotros cada día, como dice el famoso dicho, ¿no? Aquí en palabras coloquiales, ¿verdad? Para que cada día nosotros pan para nuestro matate, ¿verdad? Pan para nuestro matate. Así que Dios nos ayude, mis hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar en esta mañana. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda con relación o comentario con relación al tema, oramos.